Continuando con lo antes expuesto por mi compañero, se puede decir que un lenguaje de programación puede crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión o como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones, al proceso por el cual se le escribe, se prueba, se depura, se compila, esto si es necesario, y se mantiene el código fuente. A esto se le llama programación. A continuación yo les voy a hablar un poco sobre los paradigmas, sintaxis y semántica de la programación. Vamos a hablar, primero que nada, sobre los paradigmas. Un lenguaje de programación puede soportar distintos paradigmas de programación con el objetivo de que un programador utilice el más conveniente a la hora de resolver algún tipo de problema. Ningún paradigma es capaz de resolver todos los problemas de forma sencilla y eficiente. Por lo tanto, es útil poder elegir entre distintos estilos de programación, dependiendo del tipo de problema. También hay lenguajes que permiten mezclar los paradigmas que en principio parecerían irreconocibles. Se debe aclarar que hay subparadigmas que se incluyen en paradigmas más generales, pero hay otros que utilizan métodos de programación totalmente distintos entre sí e igualmente hay lenguajes que lo combinan. Por ejemplo, el lenguaje OS emplea programación lógica, funcional, orientada a objetos, entre otros. Lenguajes como Delphi, C++ y Visual Basic combinan el paradigma imperativo, el procedural y el orientado a objetos. Vamos a definir sus tipos y iniciaremos con el imperativo. Generalmente el código máquina describe una programación como un flujo de instrucciones o comandos que van formando la estructura del software. Es un paradigma de programación que describe la programación en términos del estado del programa y sentencias que cambian dicho estado. Los programas imperativos son un conjunto de instrucciones que le indican al dicho estado. Los programas imperativos ayudan a describirle al computador cómo realizar una tarea. La implementación de hardware de la mayoría de computadores es imperativa. Prácticamente todo el hardware de los computadores están diseñados para ejecutar código de máquina, que es nativo al computador, escrito en una forma imperativa. Esto se debe a que el hardware de los computadores implementa el paradigma de las máquinas de Turing, desde esa perspectiva de bajo nivel. El estilo del programa está definido por los contenidos de la memoria y las sentencias son instrucciones en el lenguaje de máquina nativo del computador. Por ejemplo, el lenguaje ensamblador. Los lenguajes imperativos por alto nivel usan variables y sentencias más complejas, pero aún siguen el mismo paradigma. Las recetas y las listas de revisión de procesos, a pesar de no ser programas de computadora, son también conceptos familiares, similares en estilo a la programación imperativa. Cada paso es una instrucción y el mundo físico guarda el estado. Continuando, hablaremos un poco sobre los paradigmas lógicos. Allí se definen reglas lógicas que luego, a través de un motor de interferencias lógicas, resuelven problemas planteados por el sistema. Algunos programas que utilizan el paradigma lógico, Prolog, hay muchos más paradigmas de programación y cada uno de ellos poseen sus ventajas y desventajas. Sin embargo, sea el paradigma que elijamos, podemos resolver todos los problemas por caminos diferentes a los demás. Paradigma orientado a objetos. Este tipo de programación posee como idea principal encapsular estado y operaciones en objetos. Estos objetos pueden comunicarse entre sí, poseen clases y herencia. Se puede destacar como ventaja la facilidad de reutilización de código. Algún ejemplo de algunos lenguajes orientados a objetos pueden ser Simula, Smalltalk, C++, Java, Visual Basic, .NET, entre otros. Paradigma estructurado. Básicamente, el código se divide en bloques
estructuras que pueden o no comunicarse entre sí. Este software se controla con secuencia, selección e iteración. Otorga una mejor comprensión del código y permite su reutilización de una forma más fácil. Paradigma de programación guiada por eventos. Es un paradigma de programación en el que tanto la estructura como la ejecución de los programas van determinando por los sucesos que ocurran en el sistema o que ellos mismos provoquen. Mientras que en la programación secuencial es el programador el que define cuál va a ser el flujo del programa. En la programación dirigida por eventos será el propio usuario o lo que sea que esté accionado el programa el que se dirija el flujo del programa. Al comenzar la ejecución del programa, se llevarán a cabo las inicializaciones correspondientes y a continuación el programa quedará bloqueado hasta que se produzca algún evento. Cuando alguno de estos eventos tenga lugar, el programa pasará a ejecutar el código del correspondiente manejador de eventos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la sintaxis. A la forma visible de un lenguaje de programación se le conoce como sintaxis. La mayoría de los lenguajes de programación son puramente textuales, es decir, utilizan secuencias de texto que incluyen palabras, números y puntuación, de manera similar a los lenguajes naturales escritos. Por otra parte, hay algunos lenguajes de programación que son más gráficos en su naturaleza, utilizando relaciones visuales entre símbolos para especificar un programa. La sintaxis de un lenguaje de programación describe las combinaciones posibles de los símbolos que forman un programa sintácticamente correcto. El significado que se le da a una combinación de símbolos es manejado por su semántica, ya sea formal o como parte del código duro de la referencia de implementación. Dado que la mayoría de los lenguajes son textuales. La sintaxis de los lenguajes de programación es definida generalmente utilizando una combinación de expresiones regulares. En esto es para la estructura léxica. A continuación se les mostrará un ejemplo de una gramática simple, la cual es esta que se encuentra acá. Allí tenemos expresión, átomo, número, símbolo y lista. En la expresión se puede encontrar que puede ser un átomo o lista. En el átomo, este puede ser número o símbolo. Un número es una secuencia continua de uno o más dígitos decimales procedidos opcionalmente por un signo más o un signo menos. El símbolo es una letra seguida de 0 o más caracteres, excluyendo espacios. Y una lista es un par de paréntesis que abren y cierran con 0 o más expresiones en medio. Ahora vamos a hablar un poco sobre la semántica. Las reglas que determinan el significado de los programas constituyen la semántica de los lenguajes de programación. Es más difícil de especificar que la sintaxis. Los siguientes son algunos enfoques para especificar la semántica de los lenguajes. Tenemos la semántica interpretativa u operacional. Un lenguaje de máquina tiene una semántica definida por el computador. Un programa en lenguaje de máquina significa exactamente lo que el computador hace cuando el programa corre o se ejecuta. Sin embargo, con un lenguaje de alto nivel, no se puede dejar que el computador defina la semántica del lenguaje, puesto que no es posible correr programas y ver hasta que se tenga un compilador. No se puede tener un compilador y saber que es correcto hasta haber definido lo que los programas significan. Este enfoque interpretativo para definir la semántica de los lenguajes de programación consiste en postular una máquina abstracta y proveer reglas para la ejecución de programas sobre esta máquina abstracta. Así, estas reglas definen el significado de los programas.
Usualmente, la máquina abstracta se caracteriza por un estado consistente de todos los objetos, datos, sus valores y los programas con sus controladores de programa. Las reglas semánticas especifican cómo el estado es transformado por las diversas construcciones de los lenguajes de programación. Traducción. La traducción de un lenguaje assembly al lenguaje de máquina, que es directa y comprensible, forma una especificación semántica usada para un lenguaje assembly. El compilador para un lenguaje de alto nivel sobre una máquina especifica y llega a ser la definición semántica del lenguaje. Definición axiomática. Se puede definir las reglas que relacionan los datos antes y después de la ejecución de cada programa. Estas reglas se pueden usar para proveer teoremas acerca de la relación de entrada y salida de un programa. Este enfoque tiene la ventaja que puede usarse para definir semánticas para una parte más que para todos los aspectos del lenguaje. Definición extensible. En este enfoque se definen ciertas operaciones primitivas y el significado del lenguaje en términos de estas primitivas. Semántica matemática o denotacional. Los objetos matemáticos corresponden a programas que son definidos y reglas abstractas para traducir programas a objetos abstractos. Como conclusión, se puede decir que los lenguajes de programación están diseñados para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como lo son las computadoras. Y esto permiten especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una computadora, cómo deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones debe tomar bajo una variada gama de circunstancias. Todo esto sucede a través de un lenguaje que intenta estar relativamente próximo al lenguaje humano o natural.